Bien, estimados alumnos, vamos a ver lo correspondiente a la práctica número 3 que tiene que ver con los registros de base de datos en MySQL o MariaDB. Se funciona de manera similar en cualquiera de las dos e incluso para cualquier sistema gestor de base de datos a través de las instrucciones del lenguaje SQL podemos reproducir esta parte. Entonces, vamos a ver los principales aspectos de acuerdo a nuestro diseño de la base de datos. Tenemos un sistema de base de datos que se diseñó a partir de este ejemplo, donde se iban a controlar los horarios, el docente, las experiencias educativas y los datos del alumno. A partir de este diseño se construyó la base de datos, se definieron cada uno de los campos de acuerdo al diccionario de datos, donde se ponía el tipo de campo, su nombre, su descripción y las llaves tanto primarias como foráneas. A partir de eso se construyó una pequeña base de datos en MySQL con esta estructura. Entonces, si queremos ver la estructura, podemos trabajarlo en MySQL en PHP si nosotros accedemos a la base de datos de manera local, aquí está la base de datos llamada agenda con la estructura que vimos anteriormente. A partir de este diseño, nosotros vamos a trabajar ahora la parte de inserción de datos, modificación y alteración de datos. Si vemos la tabla alumno, mantiene relación con la tabla horarios, que a su vez mantiene relación con la tabla de experiencia educativa, y en el número de personal se le asigna un número de personal al docente que va a impartir esa experiencia educativa. Este es el diseño de la base de datos que vamos a seguir trabajando. Para ello, pues me voy a conectar vía terminal. Vamos a hacer una conexión con el cliente MySQL. Vamos a conectarnos a localhost con el usuario, en este caso mi usuario Raúl, y con el password que asignamos. Es conveniente no conectarse como usuario root. Es conveniente no conectarse con el usuario root, sino usar algún otro usuario. Si vemos, ya nos conectamos al servidor de base de datos. Y ahora vamos a revisar las bases de datos que están. Ahí está. Para hacer uso de la base de datos, vamos a usarlo con el comando use. Y ahora ya estamos usando la base de datos Agenda 2. Eh, Revisando las tablas que tenemos la tabla alumno, docente, experiencia educativa y horarios. Si quiero revisar alguna de ellas, basta con escribir descript alumno, por ejemplo, y vemos la estructura de la tabla. Y así podemos revisar cada una de ellas. Bien, ya tengo las tablas, pero con el comando select puedo yo revisar los registros que hay. Si reviso cualquiera de estas tablas, por ejemplo la tabla alumno, select asterisco para decir que quiero todos los campos relacionados con la tabla alumno. Le doy, pues obviamente está vacío, no tengo referencia de la tabla. Vamos a insertar algunos registros. Para eso uso el comando insert into alumno y le voy a poner los valores. Puedo definir los campos. Por ejemplo, aquí podría ser matrícula, coma y describir todos los campos, pero como voy a insertar todos los elementos, entonces simplemente pongo los valores. Es decir, podría poner entre paréntesis los campos y después los valores que quiero insertar. Si nada más pongo los valores, entonces debo de escribir todos los datos. 18.
el siguiente dato, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. El apellido. Y después meto la fecha. La fecha debe ir en un formato de primero va el año, después va el mes y después va el día. En ese formato voy a insertar la fecha de nacimiento. Aquí pues lo estoy inventando. Y cierro con punto y coma. Si todo está bien, si todo está de manera correcta, entonces me avisa que hay una consulta en OK y que ha sido afectado un renglón. Ahora sí, si veo lo que está en la tabla, asterisco from alumno, ahí están ya los datos insertados, ¿no? Voy a insertar un registro más. No es necesario escribir en mayúscula esta parte, pero lo pongo para destacar las instrucciones y los datos que van cambiando. Vamos a insertar uno más. Número de matrícula, nombre, aquí vamos a escribir Nancy con I latina a propósito para ver una consideración más adelante. Bueno, vamos a abreviar el correo electrónico y después la fecha de nacimiento, que pues podemos introducirla ahí de manera distinta. Ok, sobra este paréntesis. Este es un dato, por ejemplo, importante. No debe repetirse el número de matrícula porque marca un error como llave primaria. Ahí está. Ahora sí, si vuelvo a seleccionar los datos, ya veo que tengo dos. Vamos a suponer que hay un error ahí en el nombre, entonces podemos actualizar con update la tabla alumno y vamos a poner el nombre. Por ejemplo, aquí Nancy debió escribirse con Y en lugar de I latina. Y le digo dónde el mismo nombre va a ser igual a Nancy. Y ahí lo va a cambiar. También pude haber puesto donde matrícula e igualar la matrícula, por ejemplo. Y ahora si vuelvo a seleccionar, ya veo que cambió esta parte del dato. Entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es simplemente introducir datos en las demás tablas para poder hacer consultas más adelante. Vamos a insertar tablas. Y esa es la estructura de la tabla docente. Entonces vamos a insertar un par de registros.
Ahí el número de personal, por ejemplo, voy a poner mis datos, después mi nombre, y mi correo. Una vez que tengo todos los datos, ahí está. Ahora puedo seleccionar todos los datos de la tabla docente. Si por ejemplo solo quisiera el número de personal y el correo, entonces le pongo por ejemplo select n personal y correo from y de qué tabla. Ahí está, son pequeñas consultas de los registros que hay. Voy a insertar uno más. No es necesario escribirlo todo en mayúscula, pero bien, voy a inventar un valor. Por ejemplo, y metemos el dato. Con esto ya tenemos dos registros. Ahí está, hay dos registros en la parte de número personal. Vamos a ver la tabla de experiencia educativa. Ahí está, entonces vamos a insertar también un par de registros. Vamos a insertar dentro de experiencia educativa los siguientes valores. El NRC, vamos a inventar uno. El nombre, vamos a poner por ejemplo base de datos. El semestre, vamos a poner que es cuarto semestre. La carrera, pues la puedo abreviar como ITC, le puede poner Ingeniería de Tecnologías Computacionales. La descripción pues tiene experiencia educativa de base de datos. Y ahí podría poner una descripción mayor. Y ahora a continuación va a ser el número de personal de quien va a impartir esta experiencia educativa. En este caso, por ejemplo, yo imparto esta experiencia educativa, debo colocar este número de personal que puse en esta parte. Entonces, digamos, yo voy a impartir esa experiencia educativa y me registro ahí. Ahí está. Ahora vamos a meter un dato más. Y ahora este dato no se debe repetir porque ya de primaria. Aquí vamos a poner, por ejemplo, programación orientada a objetos. Cuarto semestre de ITC, experiencia educativa de programación orientada a objetos en Java, por ejemplo. Y ahora debo poner al usuario, en este caso el número de personal que le puse aquí es inventado, es 1, 2, 3, 4. Entonces lo cambiaría para decir que Efraín va a dar orientado a objetos. Ok, en nombre no puedo poner un nombre tan largo por el tipo de campo que puse. Entonces vamos a llamarle Po. Ahí está. ¿Sí? Si yo quisiera cambiar eso, tendré que
a modificar esta parte de varchar, que es la que me está restringiendo el tamaño del nombre de la materia. Y finalmente vamos a insertar datos en horario. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a escribirlo en minúscula para que vean que no hay diferencia. Into horarios. Primero el ID es inventado, vamos a poner que es el primer horario. El salón, vamos a ponerle que es el A16, por ejemplo. El día lunes, en base de datos tenemos clase de 11 a 12. El martes, también de 11 a 12. El miércoles, de 11 a 12. Vamos a suponer que el jueves no tuviéramos clase, le puedo quitar y de 11 a 13 el día viernes. Entonces sería lo que correspondería a lunes, martes, miércoles, jueves. Digamos que podríamos no tener clase y el viernes estoy inventando el horario, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿quién va a tomar esta experiencia educativa? Bueno, aquí voy a meter la matrícula. Vamos a ocupar la matrícula que usamos aquí, ¿sí? Vamos a matricular a Nancy, por ejemplo. Ahí está. Y el número del NRC de la experiencia educativa. El NRC que estoy manejando es 1234 para base de datos. Entonces 1234 es el NRC de la experiencia educativa. Aquí es la matrícula del alumno que va a estar matriculado en ese horario y el nombre de la experiencia educativa a la que estoy manejando para este horario, en este salón, en este horario. Bien, pues en este punto la práctica sería meter más datos, asignar más compañeros, alumnos ahí en la tabla, asignar más maestros, asignar más horarios y en una práctica posterior vamos a empezar con la parte de consultas. Vamos a dejar este video aquí para hacerlo un poco más corto y seguir trabajando con esto más adelante. Entonces ya tenemos los datos y vamos a seguir trabajando en un próximo video para hacer las consultas. Les repito, la idea es que introduzcan más datos para hacer consultas más complejas, por lo menos de 5 a 10 registros por tabla y lo trabajamos más adelante. Gracias y nos vemos en el siguiente video.